Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por el inmenso privilegio que nos brinda de poder compartir con ustedes una vez más un tiempo de afirmación. Gracias a mis hermanos que viven un poquito distante de aquí de la congregación, nuestra hermana Lizzie y demás. Es un gozo estar entre ustedes, mis amados. Ya nos sentimos parte de la casa. Y en la noche de hoy yo quiero sumar un ladrillo más a la temática que les convoca en este trimestre de ser afirmados en nuestro hombre interior. Para ello yo quiero invitarles a que usted busque su Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 12. Vamos a leer Zacarías capítulo 12, verso 1, vamos a hablar de ser afirmados en nuestro hombre interior. Amén. Dice la palabra de Dios así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Aquí hacemos una pausa. Quiero rescatar de esta idea el hecho de que Jehová, que extiende los cielos y funda los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Yo quiero que usted cierre un momentito sus ojos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites compartir como cuerpo, que tú nos permites compartir como la iglesia que somos. Te pedimos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra venga a producir en nosotros aquel resultado que está llamada a producir. Nosotros creemos que tu palabra no ha perdido su poder transformador. Tu palabra sigue sanando, tu palabra sigue libertando, tu palabra sigue impartiendo vida cuando es declarada. Nosotros creemos en ese poder transformador y en esta noche recibe tú todo el honor y toda la gloria por lo que tu palabra hará entre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor, mis amados. Afirmados en nuestro hombre interior. La palabra afirmado tiene que ver con dar firmeza, con dar consistencia. Pero cuando asociamos esta palabra de ser afirmados con nuestro hombre interior, nos obliga a detenernos y reflexionar sobre qué es el hombre interior, qué es el hombre interior sobre el cual debemos ser afirmados. La palabra que leímos hace un momento nos habla de Dios como creador. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu. Dios es espíritu y no tiene una forma corporal de ser visto. Cada vez que usted lee en las Escrituras acerca de la mano de Dios, del ojo de Dios, del brazo de Dios, están utilizando figuras antropomórficas para darnos a entender una idea de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es espíritu y en espíritu debe ser adorado, en espíritu debe ser conocido. Ese Dios que es espíritu es eterno. Su característica es eterna y cuando Dios decide crear todas las cosas, decide crearlo de acuerdo a sus características. Cuando Dios crea la tierra, la crea con un fin particular. Leímos hace un momento que Él crea los cielos porque en los cielos, en el firmamento, en el universo, Dios consideró crear la tierra. Y crea la tierra porque ahí en la tierra, decide colocar al hombre
el hombre es la razón de la tierra. La tierra es la razón de los cielos. Pero en último análisis, lo que Dios buscaba con la creación de estos elementos era colocar en el hombre su espíritu. Colocar en el hombre una capacidad de comunicarse con él. Cuando Dios crea al hombre, lo crea en una condición interesante. La Escritura nos enseña en el libro de Génesis que Dios creó del barro, del polvo, Dios creó del polvo de la tierra un muñeco, y a ese muñeco le sopló un aliento de vida. Colocó en el hombre espíritu. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener comunión con él, para que el hombre pueda comunicarse con lo eterno. Escuche por un momento, el Dios eterno que habita la eternidad crea al hombre en una esfera temporal, en un plano pasajero y transitorio, pero en ese plano colocó, dice el escritor de Eclesiastés, que él colocó en el corazón de los hombres, colocó eternidad. Colocó su espíritu. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener comunión con el Creador. Nosotros no podemos explicar cómo eran los códigos de comunicación que habían en el principio. Nosotros no podemos establecer de manera categórica cómo Dios se comunicaba con el hombre, pero sí sabemos que esa parte espiritual del hombre tenía la capacidad de interpretar, la capacidad de ser receptivo a lo que el Espíritu de Dios le quería transmitir. Por eso nosotros encontramos en el relato de Génesis, después de la caída, que cuando Adán escucha por primera vez la voz de Dios que se paseaba por el huerto, la Escritura nos enseña que Adán sintió temor. Usted se preguntará por qué siente temor. Porque escuchó por primera vez, a través de su sentido sensorial, a través del sentido del oído, escuchó la voz de Dios. Por vez primera, Adán vive una experiencia que no había vivido. Adán comienza a escuchar la voz de Dios fuera de él. Antes de la caída, el espíritu del hombre estaba en capacidad receptiva de oír la voz de Dios. Pero cuando el pecado entra, aquella comunión que había entre Dios, el Creador, y Adán, el ser creado, aquella comunión se rompe. El hombre comienza a ser gobernado por la temporalidad. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo limitado en su trato con los hombres. ¿Por qué? Porque su hombre interior estaba desconectado de su fuente. El hombre interior, ese ser interior que Dios colocó en el hombre al momento de ser creado, fue desconectado de su esencia. Y durante todo el Antiguo Testamento, Dios se encontró con serias limitaciones para tratar con el hombre. Dios tenía que hablarle a través de elementos externos. Dios tenía que utilizar sombras, tipos y figuras para relacionarse con el hombre. Dios tenía que buscar la figura de un ungido para poder comunicarse con el pueblo. Dios tenía que escribir sus leyes en tablas de piedra. Dios tenía que hablar con voz audible a un profeta. Dios hablaba al profeta, el profeta hablaba al pueblo. Mire las limitaciones que tenía nuestro Dios. En los tiempos de Moisés, Dios hablaba a Moisés, Moisés hablaba a Aarón, Aarón hablaba al pueblo. En los tiempos de los profetas, Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba al pueblo. En los días de Jesús, Él mismo se encarna y habla con los hombres de manera presencial.
de face to face, cara a cara, comienza a revelar los secretos eternos que habían en el corazón del Padre. Pero después de consumada la obra de la cruz, es posible que el Espíritu de Dios venga a hacer habitación en el corazón de los hombres, y ya las limitaciones que Dios tenía para comunicarse con nosotros fueron quitadas de en medio. ¿Por qué? Porque fuimos reconectados con nuestra esencia. Pero escuche más. El hombre tiene una composición tricótoma. ¿A qué nos referimos? El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Excúsenme por lo de la L. Eso es normal. El hombre tiene esa composición de espíritu, alma y cuerpo. Algunos consideran que el hombre es un ser dualista y piensan que el hombre es cuerpo y un ser que no se ve, un ser interno que no saben distinguir entre el alma y el espíritu. Pero según algunos pasajes, como Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, dice: porque la palabra de Dios, Hebreo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para aquellos que conciben al hombre como una composición dualista, tendrán serios conflictos al momento de leer pasajes como estos. La Escritura nos enseña de una realidad tricótoma donde el hombre tiene un cuerpo a través del cual se comunica con su entorno, un cuerpo que a través de los sentidos físicos, a través de sus diferentes aparatos, puede comunicarse con su exterior. Y eso es normal, porque la vida bios que nosotros portamos, la vida natural que portamos, nos da la capacidad de interrelacionarnos con el entorno. Podemos respirar, podemos descansar, podemos comer, podemos disfrutar del viento, del oxígeno, de todos los elementos que hay, porque eso es parte de nuestro cuerpo. Pero asimismo, el hombre contiene una parte que llamamos el alma. Esa alma está compuesta por los sentimientos, por las emociones, por la voluntad, por el corazón. Y es importante que nosotros entendamos que esa alma está en un proceso de reformación, en un proceso de transformación, en un proceso de salvación. Dice el escritor de Hebreo: nosotros no somos de lo que retrocedemos para perdición del alma, sino que perseveramos para la salvación de nuestra alma. Es decir, que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad está en un proceso continuo de transformación, está en un proceso continuo de afirmación, está en un proceso continuo de crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de salvar nuestra alma. Y hay un tercer elemento, que es el elemento del espíritu. El espíritu humano es lo que llamamos el hombre interior. Aquí en esta afirmación yo me detengo y le pido que piense por un momento, porque esta afirmación se quedaría corta
afirmar que el hombre interior es solo el espíritu del hombre, nos quedaríamos cortos. Yo particularmente pienso que el hombre interior es la composición del alma y el espíritu. Y le explico por qué. Hay dos pasajes en las Escrituras que nos ayudan a concluir de esta manera. Romanos capítulo 7, verso 22, muestra una característica de este hombre interior. ¿Cuál es esa característica? Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Escuche, solo a través del espíritu renacido, solo a través del espíritu que ha sido recreado en Cristo Jesús, podemos deleitarnos en la ley de Dios. No es posible encontrar deleite en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, en el propósito de Dios, si una persona permanece separado de Dios. No hay deleite en Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu separado de Dios está en una condición que el apóstol Pablo la describe como muerto en delitos y pecados. Entonces es necesario ser vivificado, como dice Romano, que el segundo Adán, el postrer Adán, se levanta como un espíritu vivificado y nos imparte vida. Y al impartirnos vida, nos une, nos hace un espíritu con Cristo. Y al estar en esa condición de ser un espíritu con Cristo, somos receptivos a todo lo que procede de Dios. Nuestros corazones reciben una inclinación diferente. Recibimos la inclinación ¿para qué? Para amar la ley de Dios. Pero hay otro pasaje en 2 de Corintios capítulo 4 verso 16. Ponga atención a lo que dice aquí. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Cuando usted lee esta afirmación y nosotros leemos acerca de nuestra condición presente en Cristo Jesús, la Biblia nos dice que en Cristo Jesús estamos plenos, que en nuestro espíritu estamos completos en Él, que en nuestro espíritu fuimos santificados, fuimos perfeccionados, no nos falta absolutamente nada. Hace un momento cantábamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi plenitud, tú eres mi vida, tú eres mi tesoro. Y eso se escucha armonioso y hermoso. Eso es una realidad presente en Cristo que está establecida legalmente en los cielos. Y como resultado de la obra de la cruz, todo espíritu renacido se encuentra en esa condición, en ese estado de plenitud, en ese estado de perfeccionamiento, en ese estado donde no le hace falta absolutamente nada. Sin embargo, leímos hace un momento que el hombre interior se va renovando día a día. Entonces esto nos plantea un pequeño conflicto. Primero, el hombre interior se deleita en la ley de Dios, dándonos a entender que ahí hay un espíritu renacido que encuentra complacencia en Dios. Segundo, el hombre interior debe ser renovado día a día. Aquí yo veo que el alma necesita día a día ser gobernada por la realidad que opera en nuestro espíritu renacido. Entonces, concluimos, nuestro hombre interior es la composición, es la combinación de nuestro espíritu recreado en Cristo
y de nuestra alma que está en proceso de renovación y de transformación. Cuando hablamos de que debemos ser afirmados en esta realidad de vida, estamos diciendo que día a día aquello que se estableció legalmente, aquello que fue consumado en la cruz de Cristo, aquello que está consumado, completo, perfecto, santo, pleno en Cristo, esa realidad de vida debe hacerse consumada en nuestra alma, debe hacerse realidad en nuestras emociones, debe hacerse realidad en nuestro sentimiento. ¿Por qué? Yo le invito a que usted se mire en un espejo por un momento. Y usted acaba de cantar, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y usted se mira frente al espejo. Y usted va a determinar si frente a usted está viendo la plenitud de Cristo operando en todo su ser. Cuando usted se mira en un espejo, usted va a encontrar que esa verdad que está establecida legalmente en Cristo necesita salir del aspecto legal y meterse en nuestro ser y transformarse en un aspecto vital y experimental en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no basta simplemente con saberlo, no basta simplemente con declararlo, no basta simplemente con cantarlo. Esa realidad de vida tiene que afectar nuestros pensamientos, tiene que afectar nuestras emociones, tiene que afectar lo que somos y hacemos. Es triste ver cómo muchos de nosotros que estamos expuestos a esta verdad, nuestras emociones nos traicionan, nuestras emociones nos gobiernan. Somos tan sensibles. Hay un detalle. Hay un detalle en este proceso de nacer de nuevo, en este proceso de que nuestro espíritu sea recreado en Cristo. ¿Cuál es ese detalle? El secreto está en que para yo vivir en Cristo tengo que morir a mí mismo. Entonces es un proceso dual. En la manera en que voy muriendo, Cristo va naciendo. En la manera en que yo voy muriendo a mis propios deseos, a mis propios planes, a mis propios proyectos, a mis propias ambiciones, a lo que me gusta, a lo que me deleita, en la medida en que voy muriendo, Cristo va incrementándose en mi vida. Y eso es un proceso continuo. Muero diariamente. Diariamente soy expuesto a esta verdad. ¿Y cuál es la importancia de ser expuesto, de ser afirmado de manera correcta a la luz de lo que ocurrió en nuestro espíritu recreado? Es que en la medida en que usted va siendo expuesto a esta verdad y su espíritu se va alumbrando, usted va sumando, usted va integrando, usted va añadiendo. Hay un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 24. Por favor, si tienen la versión Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 4, verso 24. Póngale mucha atención a lo que dice este pasaje. Marcos capítulo 4, verso 24. Dice, luego agregó, presten mucha
atención a lo que oyen. ¿Qué dice? Presten mucha atención a lo que oyen. ¿Por qué? Porque en este proceso de ser afirmados, de ser arraigados, de ser cimentados en Cristo Jesús, nuestra atención juega un papel vital. ¿Por qué? Porque hoy, la generación en la que vivimos, hay una guerra por nuestra atención. Hay una crisis de atención. Ustedes ven que cuando estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, hay distractores internos que comienzan a funcionar. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y por qué no resolví esto del trabajo? ¿Y la factura de la luz que no está? ¿Y la casa cuando llegue? ¿Y los problemas por aquí? Todos esos distractores internos nos roban la capacidad de escuchar y de prestar atención. Pero asimismo hay distractores externos, el uso del teléfono, el ring, el sonidito, el zumbidito del WhatsApp o la notificación que entró. A veces nos roban la oportunidad de capturar la palabra que va a impulsar el proceso de crecimiento y de afirmación en nuestras vidas. Dice el verso: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se le dará aún más. ¿Qué dice? Dice que en la medida en que me expongo a la exposición de esta verdad y presto atención y dejo que mi atención se concentre y capturo la esencia de lo que se está transmitiendo, dice: cuanto más escucho, cuanto más atención presto, mayor nivel de entendimiento voy a recibir. Escuche, el entendimiento de esta verdad no es exclusivo para un grupo de personas, no. El entendimiento de esta verdad está disponible para todos. Quienes van a avanzar, quienes van a ser afirmados, quienes van a ser establecidos en esta verdad, aquellos que ponen un mayor nivel de intencionalidad en el proceso, que dicen: yo voy a capturar la esencia de lo que voy a recibir en esta noche. La palabra que va a ser sembrada en mi espíritu, nada me la va a robar. Ningún distractor me va a robar la oportunidad de ser establecido y afirmado en esta verdad que ha de gobernarme. Pero mire lo que dice el verso 25. Póngale atención a lo que dice. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esto es una verdad que debe confrontarnos, amados. Esto es una verdad que debe despertar en nosotros un sentido de ¿qué? Un sentido de compromiso, un sentido de intencionalidad al momento de ser expuesto a esta verdad que ha de gobernarnos. Nuestro espíritu renacido irá fortaleciendo, irá gobernando en nuestra alma en la medida en que nuestra alma vaya siendo sometida a ese gobierno, a ese señorío. Pero mire algo importante que traje para ustedes. Ese espíritu, ese hombre interior o espíritu nuestro, es la voz hebrea del espíritu ruach, que es la señal y el hálito de vida. Esa parte interna nuestra ahí, lo que produce vida en nosotros. Y es la voz neuma, que es el aire en movimiento, viento o aliento. Es decir, que nuestro hombre interior es esa parte que está en continuo movimiento en nosotros.
hay algunas verdades que debo afirmar sobre nuestro espíritu que están ahí en las Escrituras y usted la lee. Y a veces no nos detenemos a capturar lo que dice. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 47. Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. ¿Qué hace el espíritu interior? ¿Qué hace nuestro hombre interior que está conectado a su fuente? Se alegra en nuestro Dios. Nuestro gozo, ¿dónde está? Nuestro gozo no está en las circunstancias transitorias. Nuestro gozo no está en el bienestar que pueda tener en este momento. No, nuestro gozo no depende de circunstancias transitorias. Nuestro gozo depende de la común unión que tenemos con nuestro Padre. Y al estar en esa común unión, nuestro espíritu se deleita en nuestro Creador. Pero mire más. Juan 4:23 dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, nuestro hombre interior reconectado con su esencia tiene la capacidad de adorar al Creador como en espíritu y en verdad. Ninguna adoración, escuche bien, ninguna adoración que no proceda de esa fuente, que no proceda de la fuente del Espíritu renacido, es una adoración que va a agradar al Padre. De la única manera que podemos tener comunión con el Padre, de la única manera que podemos escuchar la voz del Padre, es a través de nuestro espíritu renacido. Pero mire más, Romanos 1:9, al cual sirvo en mi espíritu. Ese espíritu recreado nos da la habilidad, nos da la capacidad de ¿qué? De servir con esmero, de servir con gracia, de servir con excelencia. ¿Por qué? Porque la fuente que lo produce es la fuente que está conectada con lo eterno. No servimos al ojo, no servimos para complacer al líder del momento. Servimos porque hay un espíritu que ha sido recreado y dentro de su código genético el servicio juega un papel determinante. Cuando entendamos esta realidad de vida, cuando entendamos que servimos no para agradar al hombre, sino que el servicio nace del espíritu recreado, servir será un verdadero deleite. Pero mire más, Romanos capítulo 8, verso 15, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Pero ¿de qué da testimonio el espíritu de Dios a nuestro espíritu recreado? El testimonio que continuamente estamos recibiendo del Espíritu es esa afirmación de que somos hijos, de que somos amados, de que somos aceptados por el Padre, de que esa condición es invariable. Su amor eterno estará latiendo hacia usted 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Su amor está brotando. Esa condición de Padre es inalterable. El Padre nos recibe como hijo y nuestro espíritu tiene esa convicción, tiene ese testimonio, esa claridad de que soy hijo. Usted no es cualquier cosa, mi amado. Usted es hijo. ¿Qué fue lo que decía el hermano que ya no era? Luis, ¿qué decía el hermano cuando iba a hablar de la generosidad? Mira a ver tu hijo. Sí, somos hijos del Padre.
Somos hijos que el Padre nos encontró en esa condición, donde habíamos perdido todo sentido de dignidad, donde el pecado había hecho añisco a nuestra condición de hijos. Estábamos moralmente por el suelo, pero el Padre nos encontró en esa condición, nos vistió, quitó todos los harapos de nuestras vidas, puso un vestido nuevo, puso un calzado nuevo, nos puso un anillo como señal de autoridad y restableció nuestra dignidad de hijos. Y escuche, ese espíritu, ese hombre interior continuamente le estará susurrando a su espíritu, susurrando a su corazón, susurrando a su mente: eres hijo, eres hijo, eres hijo de Dios. Pero mira más. Primera de Corintios capítulo 6 verso 17. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. La mayor afirmación que usted puede recibir es el hecho de saberse, es el hecho de entenderse, es el hecho de conocer que su espíritu interior está unido al espíritu de Cristo. Usted y él son uno, una unión indivisible. No hay forma de que esa unión que usted ha recibido con el espíritu de Cristo sea rota. Usted dirá: pero varón, si resbalo. Él tiene un compromiso con nosotros. Y le voy a explicar cuál es ese compromiso. Durante todo el Antiguo Testamento, durante toda la etapa de vigencia de los diferentes pactos, los hombres de Dios intentaron cumplir con esas demandas, intentaron cumplir con esos pactos. Ninguno pudo hacerlo. Su condición caída, su espíritu que estaba desconectado de la fuente, no le permitía cumplir con las demandas y las exigencias divinas. Se esforzaban al máximo por lograrlo, se esforzaban hasta la coronilla, como dicen, pero era imposible. ¿Por qué? Porque una naturaleza caída, una naturaleza muerta, un espíritu desconectado de su esencia no puede producir lo que agrada a Dios. Pero ¿qué hizo el Padre? El Padre envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? El Padre envía a Cristo y lo envía a cumplir con todas las demandas, con todas las exigencias divinas. Vivió en una obediencia perfecta. ¿Para qué? Para complacer todas las demandas divinas. Y cuando él encontró complacencia allá en la cruz, dice la Escritura que fue sepultado, pero al tercer día ese que fue sepultado resucita, pero resucita de una manera diferente. Ya no como el que anduvo por las calles polvorientas de Jerusalén, no, resucitó como el espíritu que da vida. Y cuando se levanta y se imparte en nosotros, se metió dentro de nosotros. ¿Para qué? Para hacer posible que usted y yo seamos, escuche, la expresión de aquello que agrada al Padre. Él produce en nosotros lo que al Padre le agrada. Él crea en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esa condición de estar unido con nuestro Padre, de estar unido con Cristo, de ser un espíritu con Él, debe darnos firmeza, mis amados. Pero ¿qué más? Primera de Corintios capítulo 14 verso 15 dice: oraré con el espíritu y cantaré con el espíritu. ¿Qué efecto produce en nosotros el hecho de que nuestro hombre interior haya sido conectado con su fuente, haya sido conectado con su esencia? Es que hoy podemos
orar con el entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, escúchalo bien, el Espíritu de Dios fue dado para venir a hacer habitación en nosotros. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones? ¿Cuántos son templo del Espíritu? ¿Cuántos saben que Él habita permanentemente en nosotros? ¿Cuántos saben que ya Él no nos visita? Que ya Él no desciende, viene y se va. No, Él vino a hacer habitación permanente en nosotros. Y eso es una realidad inalterable. Ahora bien, la función primaria del Espíritu en nosotros es una función pedagógica. Es una función que transforma. El Espíritu continuamente nos está enseñando. El Espíritu continuamente nos está guiando en ese proceso formativo. No limitemos nuestra unión vital con Cristo, nuestra unión vital con el Espíritu. No la limitemos a simples brincos y lenguas. Esa unión es una unión pedagógica que continuamente quiere enseñarnos. ¿Y qué es lo que Él viene a enseñarnos? Él no viene a enseñarnos matemática, aunque puede hacerlo. Él no viene a enseñarnos estrategias de negocio, aunque puede hacerlo. Él viene a enseñarnos todas las cosas que el Padre nos ha concedido en Cristo Jesús. Él viene a enseñarnos cuáles son los beneficios de nuestra herencia. Él viene a enseñarnos cómo opera en nosotros la vida Zoe, esa vida indestructible que hemos recibido. Él viene a enseñarnos continuamente. Debemos estar prestos ¿para qué? Para escuchar la voz del Espíritu. Pero ojo. Muchos creyentes entran en batalla porque dicen, yo no puedo escuchar la voz de Dios. O se sienten intimidados porque una persona se levanta aquí, da un testimonio y dice, amados, anoche estaba orando a las 3 de la mañana y escuché una voz audible que me dijo, hijo, levántate y haz esto. Y la gente brinca, dice, la voz de Dios le habló. Esa voz del Espíritu, cuando tiene que acudir a ese recurso de hablar de manera audible, en lugar de nosotros sentirnos regocijados por ello, deberíamos sentirnos reprendidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu está metido en la profundidad de nuestro espíritu y continuamente nos está enseñando, nos está hablando, nos está guiando, nos está impartiendo sabiduría, gracia, favor. Entonces debemos ser afirmados en esta realidad de vida que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento. Dame tono duro. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento y deje que ese espíritu que habita en su espíritu renacido comience a tomar esta palabra y comience a hacer la vida en su vida. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias por tu palabra que una vez más han venido a afirmar nuestros corazones. Una vez más tu palabra viene a mostrarnos el camino a seguir. Una vez más viene a confrontar, viene a corregir. Señor, te pedimos que nuestros corazones sean receptivos, sean sensibles al trato de tu Espíritu. Espíritu Santo, clava tu dedo en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, de tal forma que podamos responder, oh Dios amado, con la intencionalidad
de obedecer la voz de tu Espíritu, de obedecer las instrucciones que tu Espíritu Santo viene a trazarnos. Señor, hay un propósito eterno que tú lo has abierto, lo has declarado, lo has dado a conocer. Muchas veces ignoramos el cumplimiento de esa voluntad porque nuestro entendimiento no ha sido renovado. Señor, mira a cada uno de mis hermanos que han prestado atención como tu palabra dice. Aquel que preste atención a mis enseñanzas, yo le daré entendimiento para que entienda estas verdades. Yo te pido, Señor, que tu palabra penetre al corazón, penetre a la mente, penetre a las intenciones y produzca vida, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias, dele gracias al Señor, levante sus manos y dele gracias al Señor, dele gracias al Espíritu de Dios que ha venido a hacer habitación permanente en nosotros. Dele gracias al Señor, gracias, gracias Señor, gracias, gracias Señor, gracias Jesús, no voy a quitar, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, gracias Señor, porque tú eres nuestra plenitud. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Yo quiero que usted ore conmigo en este momento y ore al Padre en esta dirección. Padre, todo aquello que está establecido legalmente en Cristo, hemos estado siendo expuestos, conocemos, sabemos y entendemos muchas de estas verdades. Señor, te pedimos que esas verdades broten de las páginas de la palabra y se hagan vida en nosotros. Señor, queremos ser ese reflejo de tu plenitud en todo aquello que hacemos. Queremos ser ese reflejo de tu plenitud, Señor, allí donde nos desarrollamos día a día. Señor, que la expresión de tu vida comience a manifestarse. Oh Señor, que nuestro hombre interior salga afirmado con esta verdad, salga afirmado con esta realidad de vida en Cristo Jesús. Gracias Señor, gracias. Dale un aplauso al Señor, mis amados. Gracias Jesús. Quiero estar contigo.